Hay palabras que indignan. Hay acciones que indignan, que enfadan incluso. Hay ideologías, filosofías indignantes, situaciones de tal injusticia muchas veces que indignan, que enfadan y que cualquiera que se indigna y enfada por ellas lo hace de manera legítima, porque ciertamente nuestro mundo, nuestra sociedad ofrece momentos, filosofías, ideas, acciones, leyes incluso que merecen toda nuestra indignación, que merecen todo nuestro enfado incluso, Pero hay dos maneras de indignarse. Una, la de Cristo, y otra, la que nos pide el cuerpo. Una es a la que debemos mirar y otra es de la que tenemos que tener mucho cuidado. Porque, insisto, no se trata de que no nos indignen ciertas cosas o no nos enfaden ciertas cosas. Se trata de cómo vamos a gestionar la indignidad y cómo vamos a gestionar el enfado. A nadie se le escapa, hermanos, la burla mediática que sufrimos porque alguien hace algo más o menos bien, sea político o sea incluso religioso y hasta pastora evangélica. A nadie se nos pasa de largo la indignación que produce, a mí me la produce, el trato mediático que se hace a esto. Creo que a nadie de nosotros nos deja de indignar y sobre todo los padres de niños y adolescentes aquí presentes, cuando os llega la noticia de que en vuestro instituto o colegio a los chavales les dicen o piden ciertas cosas realmente indignantes, fuera de lo mínimamente comprensible, sobre todo para nosotros, que tenemos consejo de la palabra y que llegan realmente a indignarnos algunas peticiones, algunas situaciones. A nadie se nos pasa de largo la indignación que producen ciertas leyes que pretenden que hombres y mujeres, ¿qué digo hombres y mujeres? Todavía niños prácticamente, puedan tomar decisiones sobre su vida realmente incontrolables para ellos y con consecuencias que no pueden siquiera imaginar. Yo creo que si nos indignamos por esto, haremos bien. Si nos enfadamos incluso, haremos bien. Ahora cuidado, como dice el apóstol, airaos, pero no pequéis. Por eso digo que hay dos maneras de indignarse y de enfadarse. Y me gustaría resaltar algunas cosas de lo que hoy celebramos, de cómo fueron y lo que de ellas podemos aprender para indignarnos adecuadamente y gestionar el enfado adecuadamente para no caer finalmente en pecado. Por más que nos parezca tiempos estos realmente extraños y hasta malos para la fe y para lo que la palabra de Dios nos enseña, yo me gustaría que tuviésemos, en primer lugar, un poco de mirada con perspectiva. Porque a veces, cuando estamos dentro de la maraña, solo vemos maraña. Pero cuando nos alejamos un poco de ella, entonces vemos las cosas de otro modo. No porque sean diferentes, sino porque tenemos más perspectiva, más elementos de juicio. De ahí lo importante de no olvidarnos que estos tiempos no son tan complicados para la fe cristiana, o no son más complicados mejor, que lo fueron los tiempos en que Jesús entró en Jerusalén. A veces olvidamos que en el siglo I la filosofía que imperaba era la griega y el derecho que imperaba era el romano. Y que los judíos, el pueblo de Dios entonces, vivían en medio de eso indignados y enfadados.
Por tanto, no creamos que somos unas pobres víctimas de la historia. Somos parte de una historia marcada desde Adán y Eva, desde que cayeron en pecado, marcada por un Abel que pretendía agradar a Dios con su ofrenda y un Caín que le daba exactamente igual lo que Dios pensara. Fijaos dónde me he ido, para que cojamos perspectiva. Por tanto, hermanos, no como están haciendo muchos de nuestros políticos y colectivos sociales que hacen del victimismo una manera de vivir, incluso de ganar dinero, si me apuráis. Vamos a coger las cosas con perspectiva para podernos ver a nosotros mismos en la realidad y cómo afrontarla a la luz de cómo Cristo la afrontó. Porque finalmente de eso se trata, hermanos. Me gusta mucho el libro de Eclesiastés. Reconozco que si estás un poco deprimido, no deberías leerlo. Porque la verdad es que Salomón con sus reflexiones llega a un punto en que no sabes si está contento o está triste. Llega a un punto en que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero reconozco que es una palabra certera, sabia, potente de parte del Señor. ¿Y sabéis qué dice? Y esto hace, pues, como 3000 años. Para que tomemos perspectiva, ¿recordáis? Lo que ya ha acontecido volverá a acontecer. Lo que ya se ha hecho se volverá a hacer. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Pues si hace 3000 años ya era así, ahora ¿para qué os quiero contar, no? Hay quien llega a decir, mira que esto sí es una novedad. ¿Sabéis cómo expresa ahora la sociedad esta misma frase? Esto es progresismo. Pero eso ya existía desde siempre, entre aquellos que nos precedieron. No hay nada nuevo bajo el sol, por muy disfrazado de progresismo que nos lo quieran vender. Lo que está siendo ya fue. Y hasta que Cristo lo remedie, finalmente seguirá siendo. Porque no hay nada nuevo bajo el sol. Incluso con la inapropiada manera de reaccionar de la Iglesia siglos atrás, si somos honestos, tendremos que reconocer que al no actuar al modo de Cristo ante su indignación, consiguió la Iglesia erigirse en un reino sobre esta tierra durante siglos, Y ojo que estoy hablando de un reino que la Iglesia levantó. Pero si somos totalmente honestos, hemos de reconocer que no fue el reino de Cristo. Fue el reino de la Iglesia. Y con vergüenza tenemos que llegar a mirar hacia atrás y reconocer que cuando a la indignación del paganismo se quiso instaurar el reino de la Iglesia, lo que hicimos fue casi peor que lo que debíamos haber hecho. ¿Por qué? Porque hay dos maneras de indignarse y una de ellas no es la de Cristo y por tanto no es la adecuada. Por tanto, hermanos, ante estas cosas pues que nos indignan y nos enfadan legítimamente, ¿qué ha de hacer la Iglesia? ¿Qué es lo que sí ha de hacer la Iglesia? ¿Cómo proceder desde la Iglesia? Pues el lema de nuestro aniversario y que lleva ya puesto en el boletín durante años, ¿sabéis cuál es, no? Desde 1948, exactamente. Puestos los ojos en Jesús, desde 1948. Porque es ahí donde hay que poner los ojos para indignarnos correctamente, para enfadarnos correctamente y no acabar pecando. Puesto que cuando ponemos los ojos en las circunstancias o en quienes las provocan, nos perdemos y nos acabamos convirtiendo en parte del problema y no de la solución. A mí alguien me explicó una vez cómo funciona la buena solidaridad y cómo no debería funcionar
para poder seguir siendo solidarios. Alguna vez lo he compartido en algún foro y seguramente no será nuevo para vosotros. Pero alguien nos explicaba, desde su experiencia y conocimiento del tema, que la mejor manera de ser solidarios es caminar con aquella persona que lo necesita así. Así. ¿Lo veis, no? Y esa persona es una y nosotros somos otra. Y al no perder nuestra identidad, al no perder nuestra objetividad, podemos ayudar a esta persona en lo que sea que necesite. ¿Cuándo llega el problema? Cuando hacemos esto con la persona que estamos ayudando. Ya no somos parte de la solución, ya formamos parte del problema. Y esto es lo que aprendemos, no de alguien que lo explicó muy sabiamente, sino de la manera en que actúa el Señor Jesús. El Señor Jesús vivió rodeado de problemas indignantes. Vivió enfadado incluso con algunos de esos problemas que le indignaban. Pero el Señor Jesús siempre fue Él e hizo lo que tenía que hacer cuando tenía que hacerlo. No porque las circunstancias se lo impusieran, sino porque Él sabía quién era y a qué había venido. Y qué bueno, hermanos, aprender esto de nuestro Maestro. Porque la entrada triunfal en Jerusalén está repleta de estos principios. Hemos de saber, en primer lugar y sobre todo, que la solución drástica a las cosas que hoy y por los siglos nos han indignado, no la vamos a encontrar aquí. Y Jesús también sabía esto. Por eso Jesús les decía a sus discípulos y aún a los que le indignaban, mi reino no es de este mundo. Eso no debemos olvidarlo, hermanos, porque si lo olvidamos, entonces es cuando queremos instaurar el reino, no de Cristo, sino el nuestro, en el mundo. Y somos tentados, como he escuchado de algún pastor aquí en Elche comentar, deberíamos formar un partido político y con nuestros principios intentar que estos entren en el mundo de la política. Buena intención, hermanos, pero equivocada manera de afrontar lo que nos indigna. Al menos no es la de Cristo, porque el reino de Cristo no es de este mundo. Y por eso, a lo que nos enseña el Señor Jesús en el Padre Nuestro, es a pedir ¿qué? Venga tu reino. No a decirle al Señor, ahora vamos nosotros a poner un reino. No. Venga tu reino, tráelo tú, Señor. Y en última instancia, como el apóstol Juan, tenemos que acabar reflexionando, como él acaba Apocalipsis, ven, Señor Jesús. Al poner nuestros ojos en Jesús, vemos lo que realmente Él hizo ante las injusticias que se levantaban contra Él y ante quienes querían que Él se adaptase a las circunstancias. Porque esa tentación siempre ha existido. Y algunos relatos bíblicos ya nos muestran, antes del que se nos ha leído con la historia de lo que hoy se celebra, la entrada de Jesús en Jerusalén, algunos relatos ya nos muestran que querían hacerle rey mucho antes, que Jesús fue tentado a entrar y ser rey mucho antes que el día de hoy. Ya hubo ocasiones en las que las multitudes le habían querido proclamar rey. Palabras con autoridad como las de Jesús, la gente estaba maravillada. Como para no ponerlo como rey, con lo que estamos sufriendo de romanos, de unos y otros paganos que nos invaden, y aquí está Jesús que mira cómo habla, hagámoslo rey. Milagros de todo tipo, no solo habla bien, tiene poder, hagámoslo rey. Y si a eso le sumas unas ganas tremendas del pueblo de librarse de los romanos, está claro, señores, hagámosle rey. Aquellas personas le hubieran coronado hace mucho tiempo. Sin embargo, no son los hombres los que tenían que decidir cuándo se manifestaría como rey, ni qué tipo de reinado iba a ejercer.
No son los hombres los que podían hacer de Jesús alguien a su conveniencia y cuando les interesase. Y así, hermanos, habremos de actuar también desde la iglesia y como iglesia. Jesús siempre tuvo la sartén por el mango. Esta es la versión popular. Lo que solemos decir mucho hoy en día, Jesús tiene el control, ¿verdad? Pero queda más popular lo de la sartén por el mango, ¿se entiende, verdad? Jesús siempre tuvo la sartén por el mango. Incluso cuando se le agolpaban grandes multitudes, fijaos, donde cualquiera de nosotros hubiéramos dicho, wow, ahora sí, mirad cuántos miles me siguen. Y recordáis lo que hacía Jesús cuando pasaba eso, ¿no? ¿Lo recordáis? Juan 6, echadle un vistazo al texto. Y cuando acaba Jesús con Juan 6, miles de seguidores, hambrientos de rey, Jesús que los ve y que ve su corazón, dice, uy, el que no se coma mi carne y beba mi sangre no puede venir conmigo, madre mía. Dice que la gente empezaba a irse. Y les dijo a los discípulos, ¿también queréis irlo vosotros también? Recordáis, ¿verdad? Nosotros, cualquier rayozuelo, incluso la iglesia puede verse tentada cuando ve que multitudes la alaban y la aplauden, decir, ahora montamos un circo aquí. No. Las cosas no son a nuestra manera, hermanos. No son cuando nosotros y como nosotros queremos, hermanos. Las cosas en el reino de Dios, de Cristo, son cuando Él dice que son y como Él dice que son. Y eso al mundo le cuesta mucho aprenderlo. Y a veces a algunos de nosotros también. Que nos gustaría, como Pedro, sacar la espada y cortar orejas como los toreros. Jesús decía el cuándo, decidía el cuándo y el cómo, y como no podía ser de otra manera, lo que Jesús decidía y hacía, todo era conforme a las Escrituras. Mateo 21:5 recuerda el evangelista y apóstol, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. A eso se debía Cristo, ni a las circunstancias, ni a la gente que lo jaleaba, no. Él había venido a hacer lo que el Padre le dijo que hiciera, cuando y como el Padre le dijo que hiciera. Y la iglesia está llamada a seguir los pasos de Jesús y a hacer lo que Jesús dice, como y cuando Jesús lo dice. Esa es la manera en que hay que afrontar lo que vivimos y nos indigna legítimamente. Al igual que Jesús, la iglesia solo ha de ser fiel a su identidad y ministerio en obediencia a la palabra de Dios, con total independencia de lo que la sociedad sin Cristo determine que se ha de hacer o creer. Seguir a Cristo, su reino y justicia, no ha de ser un acto de imposición, sino un acto de firme e influyente fe y convicción, acompañada con su coherente manera de vivir, aunque eso suponga ser perseguidos o insultados. Y del mismo modo que este pasaje vemos cómo el mundo no era el que determinaba lo que Jesús debía hacer o decir y cuándo o dónde podía hacerlo, asimismo vemos a la iglesia en Hechos 4 actuar ante las amenazas y el mandato de callar en el nombre de Jesús como Jesús mismo lo hubiera hecho. ¿Recordáis? No habléis más en el nombre de Jesús. ¿Y qué hace la iglesia? Se reúne, le dice a Dios, Señor, tú ten en cuenta sus amenazas y nosotros que hagamos lo que tú nos has dicho que tenemos que hacer. ¿Y sabéis qué ocurre cuando la iglesia actúa de esa manera? Conforme a los criterios de Dios y no a lo que le pide el cuerpo. Entonces dice que aquel lugar tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban el Evangelio con valentía. El mundo les decía que os calléis y la iglesia decía, perdona, pero tú no mandas, manda mi Señor. Y mi Señor me ha dicho que hable. Porque no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. El que puede cambiar vidas, el que puede cambiar sociedades, el que podría cambiar el mundo es Dios mismo. Pero su reino no es de este mundo y por tanto la iglesia ha de entenderse como que está en el mundo sin duda alguna, pero ya no es de este mundo.
Eso significa que Dios y su pueblo han de actuar no como reacción a las circunstancias, sino como Jesús lo hizo, en el momento oportuno, con los fines adecuados y determinados por Dios mismo, como en el evento histórico que hoy conmemoramos, la entrada triunfal en Jerusalén. Es en aquel momento cuando Jesús decide, y nadie más que Jesús, que se va a manifestar como rey conforme a lo dicho por el profeta. Y lo hace cabalgando a través de las calles de Jerusalén con mansedumbre. Jesucristo proclamó que era rey mansamente. He aquí tu rey viene a ti, dice el profeta, manso y sentado sobre un pollino. El marketing le hubiera dicho a Jesús, y más hoy, entra en un caballo con campanillas y con lazos y al trote, entra, valiente. Y Jesús dice, yo entro como tengo que entrar, manso y humilde, en un pollino, en un burro. Hasta le dice la gente que se calle, que no conviene lo que están diciendo. Y Jesús dice, ya no es posible. Si estos callan, las piedras hablarán. Él fue quien decidió entrar así y declarar en ese momento su realeza. La iniciativa siempre es de Dios. Por eso Jesús a los discípulos nos recuerda, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. La Iglesia no puede perder esta perspectiva. Estamos bajo la iniciativa de Dios, sometidos a la iniciativa de Dios, porque la iniciativa de Dios es perfecta en tiempo y forma. Y nuestra carne, por muy legitimada que esté para airarse, nunca debe llegar a pecar. Es verdad que tú y yo somos quienes decidimos si creemos o no creemos. Eso es verdad. Hasta ahí nos dejó el Señor participar de su salvación. Pero eso solo es posible, y que nadie lo olvide, porque Él tomó la iniciativa. Si tenemos algo que escoger en cuanto a Cristo, es porque Él nos lo permitió y tomó la iniciativa. No quieras ir con orgullo en tu corazón al Señor, a creer que cuando recibes a Cristo en tu corazón o confiesas que Él es tu Salvador, le estás haciendo un favor a Dios. No, a Dios solo puedes ir reconociendo el favor que Él te ha hecho, el favor que Él nos ha hecho, porque es Él el que tomó la iniciativa para que tú y yo un día, como ya hemos hecho la mayoría de nosotros, dijéramos, sí, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y además de todo esto, en aquel relato de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, Cristo mostró qué tipo de rey pudo haber sido si le hubiesen agradado y qué tipo de rey sería ahora si Él quisiera. Y voy ahora un poco a confrontaros con vuestra mente y espero que al final estemos de acuerdo. Solo hubiera tenido que decir Jesús una palabra y con Él a la cabeza, en aquella misma entrada a Jerusalén, una palabra que dijera Jesús, con Él a la cabeza, y se habrían precipitado al palacio de Pilato, quien podría haber sido pronto su prisionero condenado a muerte. ¿Podría haber hecho esto Jesús? Podría. Ante el indomable valor y la tremenda furia de un ejército judío, Palestina habría podido ser librada con prontitud de todas las legiones romanas y habría podido convertirse otra vez en una nación real. ¿Crees que Jesús podía haber hecho esto? Y tanto que podía haber hecho esto. Es más, si su reino hubiese sido de este mundo, con su poder de obrar milagros, con su fuerza, que fijaos si tenía potencia, que cuando buscan a Jesús y les dice yo soy, se caen de trasero, de espaldas, venga, gracias. Es que me venía la otra palabra que no queda muy fina para este lugar. Y además, hablamos del mismo Jesús que le dice a la tormenta, al viento y al mar, quieto, para, cálmate. Y se para. Él pudo haber limpiado no solamente esta tierra, sino cualquier otra. Habría podido marchar de país en país y de reino en reino hasta que toda ciudad y todo estado hubiese cedido a su supremacía. ¿Creéis que podría haber hecho esto Jesús? Pues claro que podía haberlo hecho. ¿Habría sido legítimo que lo hiciera, hermanos?
Pues claro que habría sido legítimo que lo hiciera, porque este mundo indignaba, indigna e indignará. Pero Jesús no es ese tipo de rey. Y su reino no es ese tipo de reino. Y por tanto sus súbditos no podemos ser ese tipo de súbditos, evidentemente. No se nos narra este momento como una tentación, hermanos. Sin embargo, pudo haber sido así. Y de hecho, para la Iglesia lo ha sido muchas veces, como he dicho antes, cuando ha querido erigirse en un reinado con príncipes y poderosos, rodeados de esplendor. Y sin embargo, ese no era el reinado que Jesús eligió. Jesús se proclamó rey y pudiendo ser, como acabo de describir, nos mostró otro tipo de reino. Y ahí está nuestra referencia, puestos los ojos en ese Jesús. La corte no tenía nada que ver con ricos y poderosos, sino unos cuantos pescadores humildes que eran sus discípulos. Esa era la corte de este rey. Aprendemos pues que para ser súbdito del reino de Cristo debemos ser discípulos. Saber que estar sentados a sus pies es el honor que Él nos concederá. Oír sus palabras, obedecer sus mandamientos, recibir su gracia. Esto es la verdadera dignidad en el reino de Cristo. Esta es la verdadera grandeza en el reino de Cristo. El hombre o mujer más pobre y humilde que ame a Cristo y que esté dispuesta a aceptarlo como su maestro, se convierte de inmediato en un miembro de la nobleza que acompaña a Jesucristo. El marketing estaría rasgándose las vestiduras. Y algunos en las iglesias también, lamentablemente. Pero este es el reino y la gente del reino de Cristo. Qué extraño reino es este, que convierte a los pescadores en nobles y a hombres sencillos en príncipes. Este es el reino del que hablamos, en el que el discipulado es el más alto rango, en el que el servicio a Dios es la mayor señal de nobleza. Esto rompe los esquemas de nuestro mundo, hermanos. Lo que sería triste es que rompiera los tuyos si estás aquí. Porque si buscas un reino donde los problemas de ahora se acaben, lo siento mucho. Puede que ocurra, pero no es lo primordial en el reino de Cristo. Algunos considerarán todavía más extraño que este fuera un reino en el que las riquezas no eran en absoluto parte de su gloria. No hay más que ver al rey, como lo expresa este poema que os quiero compartir. Ahí va cabalgando el rey, el más pobre de todo el estado, pues aquel rey no tenía donde recostar su cabeza. Ahí va cabalgando el rey, el más pobre de todos, sobre un asno perteneciente a otro hombre y que él tuvo que pedir prestado. Ahí va cabalgando el rey, uno que ha de morir pronto, despojado de sus vestidos para morir desnudo y expuesto. Uno lee esto y se baja de este reino inmediatamente. Uy, pues este es el rey, ¿cómo serán los súbditos, no? Pero este es el reino de Cristo, hermanos. Aquí en la tierra, este es el reino de Cristo. Si el rey de este reino es así, ningún súbdito puede mantener su orgullo ni su altivez. Solo la humildad, la mansedumbre, el amor, la entrega, el servicio son valores propios de este reino y de quien forma parte de él. La iglesia no es mayor que su Señor y su Señor y Rey encarnó estos valores. Un reino donde el ejército solo tiene una espada, la palabra de Dios, con que repeler las asechanzas del enemigo y que penetra y discierne lo más profundo del ser humano. La iglesia ha sacado la espada esta semana y aún la tiene sacada en el centro de Elche. La espada de la palabra de Dios. Qué bendición, hermanos. Yo he evangelizado en 3 días más que en toda mi vida. Gloria a Dios. Qué bendición. Y la espada solo era la palabra de Dios. Bueno, digo solo entre comillas porque es la más potente que existe. Un reino donde el ejército solo tiene una espada, la palabra de Dios. Un reino que no necesita leyes, pues la voluntad humana está sometida a la obediencia a Dios. El corazón humano está moldeado a imagen de Cristo. Su deseo se vuelve el deseo de todos sus súbditos. Su gloria, la gloria del Rey, es el principal objetivo.
Sí, es extraño este reino, que no necesita leyes, salvo aquellas que están escritas en los corazones de los súbditos con una grandísima palabra: amor. Primero a Dios y después al prójimo. Así que, hermanos, aquel día los judíos esperaban, y todavía siguen esperando, un Mesías que los librase de sus enemigos temporales, pero que lo hiciese cuando y como ellos creían que debía hacerlo. Por eso siguen esperando. Hoy muchos solo están dispuestos a creer en un Dios o un líder que los saque de los apuros temporales. Sigue pasando. ¿Cuánta gente aún pisa las iglesias esperando en un Mesías que les salve de la hora? Aunque se pudra en el infierno, pero que ahora me salve. Y el Rey de Reyes y el Señor de Señores hace justo lo contrario. Él viene a resolver los problemas eternos. Porque ¿sabéis qué ocurre cuando los problemas eternos se han resuelto? Que los temporales los vivimos de otra manera. Los temporales nos machacan cuando no tenemos esperanza. Pero cuando la esperanza es recuperada por la fe en aquel Rey, entonces los problemas temporales empiezan a bajar de tono, empiezan a caer en su tamaño. ¿Por qué? Porque aquel que nos ha salvado, aquel que es nuestro Rey, camina con nosotros y nos hace capaces de sentir, de creer y de decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si primero no resuelves el problema eterno, tus problemas temporales te van a ahogar y te van a machacar. Y el Rey Jesús lo sabe. Por eso Él vino a encargarse de los problemas eternos, para que los temporales te parezcan nada comparado con la esperanza que tienes en el cielo. Cuando los apuros eternos son quitados, como decía, los temporales pierden mucha de su fuerza y nosotros mismos, como súbditos de ese reino, contamos con todo el poder de su Rey, quien nos dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el que cree en mí, les dijo también a sus discípulos, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores que estas hará. Otros reyes y reinos tienen sus jerarquías que terminan aplastando a sus súbditos. Jesucristo entró en Jerusalén de manera que quedara claro que era rey, pero rey de un reino cuyos súbditos han sido tratados con un amor incomparable, han sido puestos en alto como hijos de Dios, y como ha orado nuestro hermano: y si Él es el Rey, somos hijos del Rey, hermanos. Eso es lo que ha hecho Dios, Cristo, con aquellos que en Él creen y que quieren seguir bajo su reinado. Y todo eso sin más mérito por nuestra parte que la fe y la disposición a empuñar de palabra y de hecho la espada de la palabra de Dios, para conocerle y servirle con el mismo amor con que Él nos sirvió y aún quiere servirnos. No tenía por qué hacerlo y tomó la iniciativa en el tiempo perfecto y en la manera perfecta para que tú y yo pudiésemos vivir hoy bajo su reinado, con todo su poder a nuestra disposición en las circunstancias temporales. No olvidemos que nos ha sellado con su Espíritu Santo y por tanto mora en nosotros y vive con nosotros para todo lo que sea que estés pasando, por duro que te parezca en este momento. Pero resuelto tu problema eterno, el Espíritu de Dios viene a nosotros para caminar con nosotros en los problemas de ahora. Gocémonos pues, hermanos, en ser súbditos de semejante reino como un rey como Jesucristo, hermanos. Que la indignación legítima, que el enfado legítimo de injusticias en las filosofías, en las leyes, en la educación incluso que reciben nuestros hijos en los colegios, indignémonos, pero hermanos, a la manera de Cristo. Eso tiene que hacer una cosa: reforzar nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Para quién trabajamos? ¿A quién servimos? Y reafirmémonos y potenciemos nosotros, que así lo creemos, nuestra identidad en Cristo. Porque haciendo esto no hará falta un partido político, ni hará falta que nos salgamos a la calle a romperle la cara a nadie. No. Siendo lo que Cristo fue, manso y humilde, Cristo ha conquistado nuestros corazones 2000 años después. ¿Os parece poco?
¿Qué rey ha superado 2000 años? Ninguno. Cristo lo hizo porque fue, actuó como actuó y nunca se dejó llevar por las circunstancias. Él obedecía al Padre. Y si la iglesia obedece a Cristo y mira a Cristo, esta iglesia, por más que la quieran machacar, que lo intentarán, no podrán con ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero no contra la iglesia que sale a romper caras y a cortar cuellos, sino con la iglesia que tiene su identidad en Cristo, su ejemplo en Cristo y el espíritu y el talante de Cristo. Eso es lo que hay que hacer. Y la forma en que Cristo entró en Jerusalén es un ejemplo impresionante de cómo ante circunstancias muy adversas y muy indignantes es nuestro Rey, para que así como Él fue, seamos también cada uno de nosotros. Motivados por el amor y con la mansedumbre y firmeza de Cristo, aprendamos a decir la verdad de la palabra a quienes quieren obligarnos a creer y enseñar otras cosas. Pero no olvidemos que los que no tienen temor de Dios no dudarán en humillarnos y aislarnos, en perseguirnos e insultarnos. Porque si ya lo hicieron con nuestro Rey, que nadie se engañe, también lo harán con nosotros. Pertenecemos a un reino que no es de este mundo temporal, sino eterno. Y la victoria final es nuestra en Cristo Jesús. Por eso Jesús oró: no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y nosotros oramos como Jesús: no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. ¿Por qué? Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Amén. Y Padre nuestro, estamos necesitados de ese Espíritu de Cristo que has traído a nuestras vidas, para que sea este Espíritu el que se manifieste en tu iglesia y ante circunstancias adversas, indignantes, peligrosas a veces, podamos mantener nuestra identidad con firmeza y sacar a relucir tu palabra sin ninguna vergüenza, sin ningún complejo, Señor. Pero también hacerlo con el amor con que Cristo lo hizo, Señor. Que aún en la cruz le oímos pedirte perdón por la vida de aquellos que le crucificaban. Trae ese espíritu a tu iglesia, esa humildad y mansedumbre a tu iglesia, Señor, para que seamos una iglesia relevante en este tiempo, sabiendo que tu reino no pertenece a esta tierra, sabiendo que nuestras vidas no pertenecen a este mundo, pero también deseando, como Cristo mismo lo deseó, impregnar este mundo de sus valores, de su carácter, de sus principios y sobre todo traer salvación eterna para que los problemas de aquí sean mucho menos con tu ayuda y con tu poder, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser esa iglesia, a ser hijo o hija tuya. Ayúdanos, Señor. Reconocemos nuestra debilidad, reconocemos que nuestra carne a veces nos pide otras cosas, reconocemos que perdemos los papeles y te pedimos perdón por ello. Pero, Señor, ayúdanos. Queremos ser esa iglesia que sigue tratando y viviendo en este mundo como Cristo vivió, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Gracias porque hasta aquí lo has hecho y porque confiamos plenamente en que seguirás haciéndolo. Porque queremos que tuya sea toda la gloria, puesto que tuyo es el reino y tuyo es también el poder. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.